Bueno, en realidad, quiero agradecerte una vez más el que hayas aceptado la invitación de compartir esta tarde-noche con nosotros, recordando a Emir. Y ni que hablar que no hay persona con la que uno no hable, que haya pasado por tus clases, que no te recuerde con tantísimo cariño. Y con ese mismo Bueno, cariño es que nosotros estamos recibiendo, sumamente agradecidos por estar hoy, esta tardecita con nosotros, y será un placer, como siempre, volver a escuchar. bueno, muchas gracias, Álvaro. Te digo que cuando gusten, ¿eh? No solo en centenarios, Es verdad, con es mucho gusto cierto. Lo que pasa es que también encontrarlos. sabemos que tenés mucho trabajo y a veces Muchísimo, claro. muchísimo, realmente sí, ya no sé qué decir, pero todo me gusta. Entonces, no creo que en el futuro disminuya, pero en fin, siempre va a haber lugar y tiempo para ustedes, eso es cierto, y soy yo la que más agradezco esta invitación, que me honra realmente y me complace mucho, porque Emir fue mi profesor en el Liceo Miranda. Fue después profesor también en un curso de IABA, en preparatorios. Por mi parte, fui profesora de algunos de ustedes, por lo menos de los que me invitaron y los que estoy viendo ahora. Me da la impresión de que es una continuidad establecida por la propia literatura, por la docencia, y es una invitación que ilustraría con las diferencias del caso y evidentes, que el planteo que voy a tratar de hacer, creo que en parte lo ilustra, pero con todas las diferencias, decía, del caso, ¿no? Después les aseguro que me costó mucho definir el tema a proponerles. Tuve muchas vacilaciones. No sabía si presentar un periodo particular de la productiva trayectoria de Mir, o si detenerme en un autor, o de los tantos que él estudió, o de abordar el espinoso caso Emir, ese grave malentendido que, que se asocia a su persona más que a su obra. Si hablar de, por ejemplo, de las páginas de Anáfora que le hemos dedicado, si hablar de su regreso, realmente son muchos los temas y no sabía cuál de ellos podría servirles en tanto que profesores de literatura. Y pienso que, bueno, no sé, no sé si el tema que les propuse, la reflexión especular, Una gran es profesora que tu como, abuela quería mucho, mucho. perdón, Ya está, lo que pasa es que había no un sé. micrófono abierto. Y no importa, es lo que le da aspecto casero, doméstico, informal a esta reunión, que más me gusta. Entonces les propuse ese tema y trataré de atenerme a él, ¿no? Que es la reflexión especular, crítica y creadora a la vez. Ustedes saben que no es raro que los títulos citen otros títulos, o reescriban algún breve pasaje de una obra anterior y que adelanten, en forma concisa, el texto o la presentación que inician. Esa costumbre, casi una convención tácita, implica un movimiento doble, un movimiento hacia un tiempo anterior y otro por venir, pero sobre todo un gesto de referencia o de reverencia, la expresión de respeto hacia la obra de Emir Rodríguez Monegal, en este caso, y de atenta consideración a su persona. La propia historia de la palabra respeto confirma esa doble intención desde su origen. Respeto, del latín respectus, expresa además de esa deferencia una mirada retrospectiva y un sentimiento anafórico que podría cifrar el quehacer literario del escritor, del crítico, del docente de literatura, todos quienes desempeñan esas actividades culturales muy afines, sin desechar otras funciones a las que cada vez se está prestando
mayor atención, por ejemplo, la atención que se dispensa ahora a bibliotecólogos, a archivólogos, a editores, a ilustradores, diagramadores, libreros, restauradores, que requerirían planteos diferentes. Sobre todo, habría que partir de esta nueva atención de las teorías del lector y de la lectura, y también de la incidencia de las tecnologías y sus bienvenidos avances. El tema propuesto, lo repito, la reflexión especular, crítica y creadora a la vez, implica ese doble movimiento en tanto procede de una cita literal de Emir, de un escrito tan valioso como poco conocido. Tradición y renovación, se llama ese escrito, más que un artículo, diría, un ensayo que condensa en poco más de 20 páginas un tratado de poética crítica. Tradición y renovación. Publicado en el libro en América Latina en su literatura, analiza, es un libro muy voluminoso y tenemos de ese libro este artículo en línea, por supuesto. Analiza, entre otros temas, las estrechas reciprocidades de esa ambivalencia en los autores, la creación y la crítica, ¿no? En los autores de la literatura latinoamericana de la etapa que estudia. Transcribo parcialmente sus palabras para ver el contexto del cual yo tomé el título. Dice Emir, esa crítica no se realiza por el camino habitual de la glosa o exégesis, discursiva, sino por el camino oblicuo, no menos fecundo, del collage, de la parodia, de la reflexión especular, a la vez crítica y creadora. ¿No? Como les decía, es literal. Si bien en sus escritos Emir reflexionó constantemente sobre la deontología del crítico, en ese tratado analiza particularmente la crítica en tiempo de crisis, que se asociaría a esa forma de escritura a dos puntas, crítica y creación. Dicho sea de paso, en español nos falta la palabra que traduciría criticism, ya que crítica, en nuestra lengua, podría referirse tanto al comentario, adverso o no, cualquier crítica, a una reseña más o menos extensa, más o menos analítica, pero también podría referirse, por ejemplo, a una colega que ejerce la crítica donde sea, así como la valoración del juicio hermenéutico propiamente dicho, el juicio hermenéutico, la valoración en sí, que es esa la acepción que nos falta. O sea, no tenemos una palabra que traduzca el concepto, la acepción de criticismo, ¿no? Para encarar este tema, tuve presente, entre otros, el excelente diálogo que ustedes conocerán de Oscar Wilde, que entablan Gilbert y Ernest en The Critic as Artist, el crítico como artista. No solo por las afinidades literarias entre Emir y Wilde, sino por su pertinencia temática. Además, el subtítulo muy de Wilde, algunas observaciones sobre la importancia de no hacer nada, podría introducir o adelantar ciertas conclusiones a las que me interesa llegar, no sé si lo logré, aunque haya sido otra la intención de Oscar Wilde al formularlo el subtítulo. Como ejemplo, cito una réplica muy aforística, muy epigramática, a manera de epígrafe de esta reunión, postergado y como una conclusión adelantada. Dice Ernest, ¿pero cuál es la diferencia entre la literatura y el periodismo? Le contesta Gilbert, que el periodismo no se puede leer, unreadable, y la literatura no es leída, is not read. Eso es todo. ¿Cuál es la diferencia entre literatura y periodismo? Que el periodismo no se puede leer y la literatura no es leída. A partir de diversas circunstancias, a Emir le interesaba describir y definir
la mutación que se produce por una crisis iniciada en la década del 60, cuando advierte un cambio significativo en el campo de las letras, un cambio que caracteriza las obras de la mayor parte de los escritores latinoamericanos de ese periodo, aunque no lo diferencia demasiado, y tiene razón, de las previsibles alternancias entre tradición y ruptura que ya se habían dado en el pasado como parte de una evolución cultural, histórica, natural. Como Emir conocía muy bien el libro, y ustedes también seguramente, de T.S. Eliot, el uso, creo que está traducido como el uso de la poesía y el uso de la crítica, pero crítica como criticismo, ¿no? El uso de la poesía y el uso de la crítica. Sin duda él también tuvo presente esta afirmación de Eliot. El pueblo que deja de preocuparse por su herencia literaria vuelve a la barbarie. El pueblo que deja de producir literatura no avanza. Esas dos dimensiones siempre presentes. A partir de los años 60, que inició una década especialmente intensa y hasta dramática, diría para Emir, en ese artículo observa, decíamos, la íntima fusión de creación y crítica como una unidad literaria que las amalgama, introduciendo un cambio que estremece la escritura, bueno, y sus resortes. Una especie de revolución que impugna las perspectivas y realizaciones previas, pero sin descartarlas, instaurando una estética capaz de trascender los márgenes de la literatura y de la comarca. En efecto, el cambio no afectó solo a las letras, ni solo a nuestro continente. Los cruzamientos y desbordes incidieron en la producción artística dentro y fuera de fronteras. Emir entiende que esa crisis continúa la serie de crisis anteriores, a las que redondea en periodos puntuales de un curso histórico sin interrupción. La primera crisis habría ocurrido en los años 20, durante la primera posguerra. Se refiere a la experimentación literaria y artística, claro, de las vanguardias, a sus conocidas disidencias contra el orden establecido, muy de esa época. La crisis de la segunda etapa habría comenzado en los años 40, durante la segunda posguerra, caracterizada por posiciones combativas, pronunciamientos sociales y políticos, militantes y rotundos, trillado compromiso, el engagement, ¿no? Propuesto y liderado por Sartre, definido en el libro ¿Qué es la literatura?, entre otros escritos suyos. Fue Sartre quien impulsó e impuso la condición del escritor comprometido, requiriendo la responsabilidad, conste que no fue el primero, pero que le dio una aplicación especial, requiriendo la responsabilidad del intelectual con respecto a los acontecimientos de su época. Esa imposición cundió, aunque, y llama la atención, que si se observan las fechas, Sartre engendró esa noción recién en una publicación de 1948, es decir, bien terminada la Segunda Guerra Mundial, durante la cual sus funciones, y esto no es muy conocido, o tal vez sí, sus funciones muy públicas fueron bastante discutibles, durante la guerra me refiero, sobre todo durante ese alegre periodo de la colaboración, como llamaban los franceses en Francia, la colaboración o complicidad con los invasores nazis, que después de terminada la guerra no se recordaba o no se quería recordar. La experiencia es muy generalizada y es así, es muy conocida. La guerra, la colaboración, la deportación, ni vistas ni oídas. Creo que la consigna de Gaulle fue muy clara en este sentido, y lo cito: Francia no necesita la verdad, necesita esperanzas. Tremendo, ¿no? Realmente
Emir se detiene a examinar la tercera etapa, esa crisis de los años 60, esa que le interesa, resaltando la tendencia de los escritores a ver y revisar su propia escritura, su actitud de observarse observándola, integrando creación y crítica en una misma construcción. Si se trata de la novela deviene el tema y el desarrollo de la novela, o de sus capítulos prescindibles. Si se trata de la poesía, del ensayo, otro tanto. El escritor se adelanta como crítico de su propia obra, dándole la espalda al mundo. En todo caso se ve, y lo ve al mundo, ¿no?, en el espejo o en el falso espejo, ese ojo enorme pintado por René Magritte, que abarca el cuadro entero, ese ojo donde se ve el iris nublado en un arco doble, un ojo enorme, fijo, yo diría sin pestañear o sin pestañas, porque me llamó la atención de que no presenta pestañas ninguna de las versiones del falso espejo. Bueno, el escritor se dobla y dobla su obra ante la página, que como en otro espejo, bueno, sería otro cuadro de Magritte, que se llama Para no ser reproducido, un poco posterior, bastante posterior. Vale la pena verlo, está en línea, lo pueden ver, porque además hay un libro implicado ahí que me importa. Bueno, en ese cuadro se revela la figura de un doble, que se interna en las profundidades del ser y hacer literarios, incitando como un ensimismamiento al borde del abismo, a donde razón y ficción se precipitan a la par. También les recordaría el bello y breve poema en prosa El discípulo, de Oscar Wilde, que cuenta el mito de Narciso, pero en una fiel, invertida y contradictoria versión. El vaivén de la imagen reflejada en la página, en el cristal, en la laguna, muestra ves y revés de la trama a un tiempo. No se dice ves, pero me gustó decirlo. Son figuras animadas entre espejos, reflejos y reflexiones, que se descubren al azar de los versos, sin buscarlo. Por esas felices coincidencias de las lecturas, se me aparece un poema muy breve de Raymond Queneau, y tengo que decirlo en mi mal francés, Le mire au miroir, le mire au miroir, y repito, le mire au miroir. El poeta juega con las palabras, y para apostar a Miró, el pintor, el artista, Joan Miró, apela a un emir que queda entre espejos, sin saber, supongo, que el juego que hace en francés se prolonga en español más allá de esas combinaciones sonoras inmediatas. Pero no estoy segura de que no lo haya advertido e incluso haya sacado partido de esa interpretación que uno hace desde el español, porque introduce mirar, que no existe en francés, ¿no? Bueno, existe mirage, pero no es el caso, de esa interpretación, una interpretación entre dos lenguas, porque se trata de una figura entre dos espejos. Miro miroir, me gustó. Es cierto que esa crisis aguda de la que habla Emir ya se presentía desde años atrás. Por ejemplo, en la última sección del libro Porvenir, se llama en español, de Maurice Blanchot, el autor se pregunta, ¿hacia dónde va la literatura? Es el último capítulo. Y él dice que la respuesta es muy fácil. ¿Hacia dónde va la literatura? Dice, la literatura va hacia sí misma, hacia su esencia, que es la desaparición.
Y bueno, pero mira lo que pasa. El tono a mí también me sorprendió que fuera fácil la respuesta, pero además de fácil, es bastante adversa, ¿no? Ese tono casi apocalíptico, diría, es distinto, pero su contenido no difiere demasiado de las primeras palabras con las que empieza Emir la literatura uruguaya del medio siglo, ese volumen tan interesante y tan necesario. En literatura uruguaya del medio siglo, Emir empieza diciendo esto: está de moda denigrar a la literatura. Pero agrega de inmediato, también está de moda defenderla. Bueno, me parece más linda esa respuesta que la de Blanchot, ¿no? Pero agrega de inmediato, algunos ejemplos. Aprovecha esa especie de quiasmo que él mismo construye, apartándose de las prédicas autoritarias de la Revolución Cubana, que dividió políticamente la cultura de este continente. Entiende que la tercera crisis da lugar a una literatura que dice él, se ha visto enfrentada a la responsabilidad mayor de ser. Y seguir siendo, repito la cita de Mir, la tercera crisis da lugar a una literatura que, dice Emir, se ha visto enfrentada a la responsabilidad mayor de ser y seguir siendo auténticamente revolucionaria, es decir, crítica. Es una cita de él, ¿no? La literatura que se ha visto enfrentada a la responsabilidad mayor de ser y seguir siendo auténticamente revolucionaria, es decir, crítica. No está de más recordar que también gracias a las acertadas iniciativas de Mir, la literatura latinoamericana, que había permanecido casi desconocida por el público de lectores no especializados, e incluso ignorada en los departamentos universitarios de letras modernas del mundo, obtiene el reconocimiento que le habilita un espacio literario propio de dimensiones suficientes y dignas. Es muy sabido que mal leída, poco apreciada, esa literatura latinoamericana existía reducida a los estereotipos de un pintoresquismo de paisajes exóticos, simplemente simplificada o simplemente ignorada. La literatura latinoamericana parecía arrinconada, confinada, asociada a las aventuras de un primitivismo folclórico, imaginadas esas aventuras en una geografía arriesgada o de costumbrismos vernáculos, al gusto e imitación de corrientes europeas. Vale reiterar que la literatura de esa tercera crisis consolida una creación que es crítica, o viceversa, una crítica que es creación, pero que por otro lado, aunque contemporánea, da lugar a una lidia de enfrentamientos ideológicos, frecuentes y apasionados, donde se confunden funciones políticas y poéticas por revoluciones oficializadas, con aplausos previsibles, que no se relaciona con esa consolidación creadora de la que él habla, cuando se fusiona la crítica, la creación, esa creación literaria que es propiamente revolucionaria. Todavía asombra que Mir haya encarado la renovación, esa tradición y renovación, como designaba esta nueva etapa de los años 60, como una más en la evolución de esa breve historia literaria, aunque es él el que la diseña y la resume, cuando precisamente fue su intervención la que la promovió, habilitando un espacio
sideral, entre las estrellas, en los centros literarios del mundo intelectual de entonces. Creo que no exagero. Si ese mundo intelectual, literario y académico se enteró de la existencia valiosa de autores y de obras de una nueva literatura latinoamericana, fue por la multiplicación de las publicaciones, periódicos, libros, los cursos y conferencias de Emir que la integraron y difundieron. La integraron y difundieron. Más que encumbrados, hay nombres de renombre que se repiten, y que se repiten para nosotros a partir de sus escritos, de sus críticas, de sus conferencias, de sus clases. Bueno, Borges, por supuesto, pero que él no incluye en esta etapa, en esta crisis de los 60, porque lo considera, por supuesto, anterior, pero está siempre presente. Es decir, hay una atemporalidad que justifica que él lo incluya dentro de la nómina. Lo mismo dice con respecto a Onetti, que no es estrictamente de la misma etapa. Por supuesto, Cortázar, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Manuel Puig, Guimarães Rosa, Nicanor Parra, Lezama Lima, Haroldo de Campos, Alejo Carpentier, Vargas Llosa, José Donoso, García Márquez y tantos otros más. Son nombres con los que nosotros nos hemos familiarizado, por lo menos pienso quienes integramos esta generación, gracias a Emir Rodríguez Monegal. Y eso les ha pasado también en otros países, en otros horizontes, ¿no? Imposible, frente a esos nombres, no sentir el vértigo de la lista ante esa constelación literaria que, insiste Emir, son sus palabras, se concentra fanáticamente en el análisis mismo del proceso literario. Por eso, con la aclaración que se hizo, se permite referir a El Hacedor, el libro de Borges de 1960, que lo considera un modelo que marca y abarca las inquietudes verbales, poéticas, filosóficas de los otros escritores de la crisis del 60. Emir señala, y yo lo cito, cada página del libro, se refiere al Hacedor, ¿no? Cada página del libro corresponde a un género que no reconoce la retórica clásica, pero que es el género único que justifica la mágica lucidez, el vertiginoso pavor de su lectura. Y se explaya explicando hasta qué punto lo ensayístico, lo poético, lo narrativo, que hoy nos parece en temas muy familiares, se dan en ese género desconocido por la retórica clásica que atribuye a Borges, ¿no? Si bien no se detiene a atender y oponer las prácticas específicas de una crítica periodística o académica, porque son tareas que no siempre se cruzan de la misma manera que se cruzaban en nuestro país, ¿verdad? O en Argentina, por ejemplo. Eran tareas que se cruzan de otra manera, que no se cruzan directamente en otros medios. Estoy pensando en los departamentos de literatura latinoamericana de Estados Unidos, donde las funciones periodísticas que podría haber asumido un profesor no se veían bien. Es decir, publicar libros, sí. Hacer investigaciones, sí. Bueno, atender las clases, sí, pero colaborar en los medios no se veía bien. No sé lo que ocurrirá ahora. Eso duró durante mucho tiempo, ¿no? Por lo menos en Yale, donde él estaba,
difícilmente podrían haber aceptado que un profesor, el chairman del departamento, como era él, de literatura iberoamericana o latinoamericana, como la llamaban, por ejemplo, publicara una crítica de cine o en un medio periodístico, cosa que no nos asombra a nosotros, ¿verdad? O una crítica teatral, no se veía bien. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Emir reconoce y examina el carácter entre crítico y teórico, pero tendríamos que hablar de lo que él pensaba de las teorías, pero en fin, de una creación, la de ese periodo que nos ocupa, que se vuelve sobre sí misma, o contra sí misma, una contrariedad que es oposición, pero a la vez es apoyo, como quien dice un estar contra o bien contra, y así se sostiene. Es decir, lo crítico y lo creativo están en esa contrariedad, ¿no? Pero se apoyan al mismo tiempo. Vuelvo a citar palabras de Mir, porque es lo que interesa, lo que él dice, ¿no? Es una cita un poco larga. No, no es larga. Un poema, una novela no dicen, son. Podría ser el lema que uniformase obras tan dispares como Tres tristes tigres y La traición de Rita Hayworth. Los artefactos de Nicanor Parra o los poemas concretos de Augusto y Haroldo de Campos. La experimentación de Néstor Sánchez en Siberia Blues y la de Severo Sarduy en De dónde son los cantantes. Sigue la cita. Cuestionamiento de la obra misma, de su estructura y de su lenguaje. Cuestionamiento de la escritura y del papel creador del escritor. Cuestionamiento del medio, del libro y de la tipografía. Cuestionamiento total. Y continúa. Cada una de las crisis precipita más la ruptura del creador con un medio que pide a la literatura que sea cualquier cosa menos literatura. Y ahí termina. Por eso todos los cuestionamientos, ¿verdad? Cada una de las crisis precipita más la ruptura del creador con un medio que pide a la literatura que sea cualquier cosa menos literatura. Unos cuantos años después de publicado ese ensayo Tradición y Renovación, del que partimos, Octavio Paz titulaba uno de sus poemas, que seguramente ustedes ya conocen muy bien, lo titulaba Decir, hacer. Él lo publica, es el primer poema de Árbol Adentro, de 1987. Lo dedica a Roman Jakobson, una suerte de clave emblemática del carácter teórico, crítico, performativo de toda esa corriente de escritores. Un gran poeta, como Octavio Paz, dedica a un gran lingüista, como es Roman Jakobson, su obra, rescatando Paz en el decir que es un hacer, las ambivalencias de la creación. Hace tiempo que Mir presentía que la literatura se encontraba en una de sus crisis más graves. Atravesadas su visión del mundo y su imaginación por una cuestión que es pregunta y es también un problema, ante un vacío referencial, un vacío que no se diferencia de otros o de los blancos, de Transblanco, ese libro, también está en línea, que hacen a varias voces, Haroldo de Campos, Octavio Paz y Emir, que fue quien lo promovió. Transblanco es por la transcreación, ¿no? la traducción, según la entiende Haroldo de Campos, la traducción a partir de poetas, no solo de traducido el poeta, sino traductor el poeta, ¿no?
Hablando de Emir y de crítica, sería imposible que no mencionáramos la vertiente literaria a la que Rodó, este autor que está cumpliendo también años, 150 este año, dedicó, son artículos que están en la obra póstuma, según aparecen en la edición de obras completas de Rodó, de Aguilar, ¿no? La primera edición de 1957, la segunda de 1967. En los artículos de crítica y sobre la crítica y el crítico de Rodó, creo que merecerían una atención especial por parte nuestra, ¿no? Entonces, dice Rodó, tomo uno, pero hay varios en esa obra póstuma. Se titula Las metamorfosis del crítico. Dice Rodó, el moderno crítico es por oficio el hombre de las perpetuas metamorfosis de inteligencia y corazón, el hombre de muchas almas, capaz de ponerse al unísono de los más diversos caracteres y las más opuestas concepciones de la belleza y la vida. Tenemos otra vez, ¿no? El mismo binomio, diríamos, ¿no? Que es el que nos interesa. Además, agregaría que pienso que al vivir y sobrevivir esas metamorfosis armoniosas y a veces dramáticas que señala Rodó, se confirma precisamente que por esos mismos avatares la vitalidad de la existencia del crítico y de lo que llamamos su fortuna literaria o de su fortuna póstuma están aseguradas. Bueno, yo les cuento anecdóticamente que hoy, por ejemplo, estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación que se ocupan de Uniradio, la radio de la universidad, me hicieron una entrevista breve sobre Emir Rodríguez Monegal en recuerdo del centenario. Y me llamó la atención, eran 4 estudiantes, 3 especialmente que usaba, muy jóvenes, que habían leído muchísimo de Emir Rodríguez Monegal. O sea que esas vicisitudes, esas peripecias, de alguna manera, también, como decía Rodó, esas metamorfosis, es decir, hay más todavía. Yo te decía, Álvaro, cuando hablábamos, que hoy me llamaba Wilfredo Penco para avisarme que dedicaban la página de la Academia Nacional de Letras al centenario de Emir. Y les cuento, porque esto acaba de ocurrir, me envía Ana Ribeiro y las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura fotos, imágenes, y un video también, lo tengo pero todavía no lo terminé de ver, del homenaje que le están haciendo a Emir Rodríguez Monegal en Melo, en su ciudad. Están allá todos, y veo por las fotos que me mandan que acaban de bautizar una calle de Melo con el nombre de Emir Rodríguez Monegal, y da la impresión por el entorno que fue una calle bastante importante, y también veo que pusieron una estela, supongo que sea en la casa de Emir, de la que fuera de Emir, una estela con una placa de bronce, pero no pude leer todavía lo que dice la placa. Realmente... Excelente. y ustedes que me invitan a hacer esta presentación sobre mí, realmente, no sé, da la impresión de que algo cambió, algo muy importante, ¿no? Bueno, digamos, en honor a la verdad, no es ese escrito de Tradición y Renovación que se publica en el 72, en ese libro que les decía, coordinado por César Fernández Moreno, un libro muy importante, es un libro colectivo. Podría haber partido, y tal vez hubiera sido mejor, de un artículo que publica Emir en Marcha en 1948, con el título
la poesía de T.S. Eliot, el mismo que nombra poeta y filósofo que nombrábamos hace un rato, donde reconoce una obra poética en Eliot que concilia imaginación y meditación, poesía y poética solidarias, de un escritor que él considera que se considera, no solo él, que ya había transformado la poesía en lengua inglesa. Les cuento que es un artículo extenso para un semanario, para una publicación periódica como era Marcha de aquellos años, pero además se extiende más, y esto me llamó la atención, porque hay traducido un poema de Eliot, para ilustrar, ¿no?, lo que él desarrolla en su análisis, que se titula The Hollow Man, el hombre hueco, no, los hombres huecos, porque es men, The Hollow Man, traducido por, ¿quién? Por Carlos Real de Azúa y Einar Barford. Así que, bueno, me pareció que esa concurrencia era también ilustrativa. Conste que no pensaba detenerme en el caso Emir o el affair Emir, pero creo que debería aludir, en forma sucinta por lo menos, a las persecuciones que con pretextos ideológicos lo hicieron víctima a él, en primer lugar, y nos hicieron víctimas a varias generaciones que se vieron privadas, o nos vimos privados, de su lúcida erudición, de la generosidad de sus clases y la gracia de sus incontables conferencias. Fueron esas penas muy duras, más para él, por supuesto, pero que se aplicaron igualmente a la literatura latinoamericana en su conjunto, que perdió la fuerza de esa unidad en la diferencia que propiciaba Emir, desde el necesario universo cultural que había instaurado, pero que una vez destruido, dispersó la literatura de nuestro continente en islas que la volvieron a disgregar o a desvanecerse. Y bueno, tendría que contarles cuáles son las experiencias de los departamentos de literatura latinoamericana en algunas universidades las más prestigiosas de Estados Unidos y de Europa, pero no lo voy a hacer porque es realmente desalentador. Bueno, sin posibilidades de volver a trabajar en Marcha, donde había dirigido y colaborado la página durante más de 15 años, destituido de enseñanza secundaria, liceos y preparatorios y del IPA, por supuestos descuidos administrativos, procuró ejercer la docencia en universidades de otros hemisferios, organizar y participar, estamos hablando de los años 60, organizar y participar en congresos internacionales decisivos, publicar numerosos libros e incontables artículos y sobre todo fundar la revista Mundo Nuevo en París. Está toda Mundo Nuevo en anáforas, toda. Un poco subrayada además, pero está. Los ataques más violentos se multiplicaron contra él y contra Neruda también, en cuanto al Congreso, el Congreso del Pen Club de Nueva York en el 66, contra Emir y contra la revista. En la presentación del primer número de Mundo Nuevo, Emir advierte cuáles eran los propósitos que animaban su iniciativa o lo que se puede considerar un desafío más bien. Voy a leer la cita de ese editorial. Número 1 de Mundo Nuevo. El propósito de Mundo Nuevo es insertar la cultura latinoamericana en un contexto que sea a la vez internacional y actual, que permita escuchar las voces casi siempre inaudibles o dispersas de todo un continente y que establezca un diálogo que sobrepase las conocidas limitaciones de nacionalismos, partidos políticos, nacionales o internacionales, capillas más o menos literarias y artísticas. Mundo Nuevo no se someterá a las reglas de un juego anacrónico que ha pretendido reducir toda la cultura latinoamericana a la oposición de bandos inconciliables y que ha impedido la fecunda circulación de ideas y puntos de vista contrarios. Mundo Nuevo
establecerá sus propias reglas de juego basadas en el respeto por la opinión ajena y la fundamentación razonada de la propia, en la investigación concreta y con datos fehacientes de la realidad latinoamericana, tema aún inédito, en la adhesión apasionada a todo lo que es realmente creador en América Latina. Eso lo dice, si es el primer número, en julio de 1966. Bueno, y sigue el editorial, ¿no? En ese editorial resuenan comentarios sobre iniciativas periodísticas editoriales anteriores. Por ejemplo, la fundación de la revista Número, publicada en Montevideo en 1949, y me arriesgo a presumir, esto es personal, pero fundamentado o con algún fundamento, que además de ese desafío, se propone una suerte de desquite, sobre todo cuando se refiere y prefiere la radicación en París. Pienso que no podía dejar de asociar esa radicación con las trágicas decepciones padecidas por Horacio Quiroga durante su permanencia en esa ciudad, a la que tan exultante y con tantas ilusiones viajaba en 1920. Sería indispensable volver a leer el diario de viaje a París, que publica Mir en 2 oportunidades, una vez como en la revista del departamento, del Instituto de Investigaciones Literarias de la Biblioteca Nacional, y al año siguiente como separata de Número. Hay que conocer esas desventuradas aflicciones de Quiroga en París, y la compasión como pasión compartida, como sufrimiento y pasión compartida de él, de que fue su mayor investigador y crítico, que fue Mir. A raíz de su renuncia a Mundo Nuevo por los ataques que ya se conocen, la revista es convertida en una revista de derecha, lo dice el propio Mir, dirigida por un desconocido en Buenos Aires, que sobrevivió apenas 4 números, sin la orientación plural y ecuménica que Mir había defendido ardientemente. Entre sorprendido e irónico, en 1984, le comenta Alfred McAdam en una preciosa entrevista que no bien se conoció su renuncia, cuando él se apartó de la revista, cesaron las denuncias y los ataques. Solo por esa razón no atribuiría yo a la Guerra Fría ni a discrepancias políticas las afrentas ni las agresiones que padecieron Mundo Nuevo y su fundador. Durante 2 años, de julio del 66, la revista era mensual, a julio del 68. Si la crítica se entiende como un texto derivado que surge con posterioridad a la producción literaria de un autor, la condición crítica de Mir se presenta más de una vez como anterior a la obra que ese autor, del que después hablamos, ha realizado, sugiriéndola o incluso provocándola. Para finalizar, mencionaría ese aspecto singular, poco comentado, de lo que podrían ser las glorias literarias de Mir, una función de creador que ejerce como crítico a la articulación que se establece entre las obras y la continuidad necesaria. Bueno, estoy pensando en la Odisea, la Eneida, el Ulises, por supuesto, la comedia, la Divina Comedia, la comedia humana, etc. No es frecuente que se haga explícita a partir de la obra de un crítico. Así lo reconoce Borges cuando declara haber acercado su ficción a temas históricos orientales, inducido y discutidos con Emir. Por ejemplo, en una carta muy amistosa que le dirige Bioy Casares, la tenemos en línea, le pide datos sobre el Montevideo de 1830 para escribir un cuento a partir de la información que él pueda proporcionarle. Al saludarlo le dice: perdone que lo moleste por algo tan irreal como un trabajo mío, dice Bioy. Más de una vez, Severo Sarduy declara su deuda literaria con Emir. Dice, entre otras apreciaciones, que le debe, y cito a Severo Sarduy, el impulso a la realización, la eficacia de la incitación a la escritura, a su motivación más profunda,
a su justificación y a su sentido. Perdón. Menos formal, Manuel Puig resume al final de una larga carta, de esas innúmeras que intercambió con Emir, le dice, Manuel Puig, ok, Emir, esta vez contestame. Con Severo en París estuvimos de acuerdo en que ambos somos inventos tuyos. ¿No se te ocurrirá desinventarme for some mysterious reason? Dice en ese discurso muy de Manuel Puig, donde cruza las lenguas y los estilos. Habría más ejemplos. Harold Bloom, Humberto Eco, Gilles Miller y Jacques Derrida también, pero esto se me ocurrió, no lo había pensado antes, y tal vez me equivoque. Pero creo que las palabras que Derrida dispuso para que fueran pronunciadas por Pierre, su hijo, en su entierro, decía así el hijo, tomando las palabras de Derrida, los quiero a ustedes, y les sonrío desde donde yo esté. Je vous aime, je vous souris de que je sois. En esas palabras, creo, vibran ecos de la despedida de Mir cuando llamó a Isaac desde el hospital de Yale el martes 12 de noviembre de 1985, 2 días antes de fallecer. Menos lapidario que un epitafio. Una vez más, pero la última, le doy la palabra a Emir para terminar. Veo mi propia carrera como un proyecto inacabado. Ha dado tantos giros y vueltas desde mi nacimiento en la ciudad fronteriza de Melo, que a veces me considero una combinación extraña de espectador y actor, mirando una obra en la que soy a la vez intérprete y crítico. Bueno, creo que me extendí más de lo que tenía previsto, pero había algunos comentarios que no quise dejar de hacerles. Muchas gracias y disculpas. Yo encantada, si quieren hacer alguna objeción o algún comentario, o lo que les parezca, con mucho gusto. Hola, Lucía, ¿cómo te va? Ah, ¿cómo estás? Me dediqué a algunas, porque sé en ese tema, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la, estuvo muy buena, muy aclaradora en muchos aspectos. Y bueno, te quería lanzar así como una pregunta, o bueno, Sí. si es posible trazar como, o sea, en este aspecto creador del crítico, ¿no? Sí. Trazar como también un estilo crítico. Y en esa división de aguas que hubo, bueno, en la América Latina luego de la Revolución Cubana, no sé si es posible, bueno, considerar una crítica más formalista, ¿no? De procedimientos, de técnicas, de estéticas, y otra más sociológica como la que llevó a cabo Rama, y si realmente, bueno, la guerra finalmente no fue más bien estética, una estética que también tiende a entroncarse con lo político, ¿no? Pero bueno, si es posible trazar estos críticos y bueno, supongo que el resto de Y bueno, América. tú conoces mucho más que yo todo lo que ocurrió en la poesía después, ¿verdad? Mira, antes que nada, me gustaría aclarar algo que, no sé, tal vez esté por alto, y Emir hacía una verdadera profesión de prescindencia de las teorías o de las estéticas formalizadas o establecidas. Eso lo ha escrito posiblemente, pero lo hemos conversado, tuve la suerte de que me dijera que, bueno, uno de los primeros escritos que yo había hecho, me dice, tiene demasiadas technicalities, decía él, ¿no? Es decir, tenían palabras que se asociaban demasiado, en aquel momento, les estoy hablando de décadas y décadas atrás, se asociaban demasiado a lo que podían ser las teorías y metodologías estructuralistas. Ni estructuralismo, ni marxismo, ni psicoanálisis presentan las obras de Mir durante mucho tiempo. Tal vez la biografía literaria de Borges se aparta un poco
de lo que estoy diciendo, si querés leerlo desde alguna perspectiva, con algún elemento psicoanalítico, pero muy lateral, ¿no? Y creo que es eso lo que le da actualidad. Me llamó la atención, y lo repito porque ya lo había dicho, que los jóvenes que hoy, por ejemplo, hablaban de los textos de Mir, los consideraban, eran textos de los años 40, de los años 50, de los años 60, de los años 70, y los consideraban con una naturalidad que, claro, por ejemplo, Rodó hablando de alma y hablando de corazón, con todo el derecho y la legitimidad del caso, están un poco más marcados, pero marcados por lo que pueden ser nuestros prejuicios tal vez, ¿no? Porque realmente estamos necesitando esas nociones, y no estaría de más recuperarlas, como lo hace Rodó con naturalidad. No sé si contesto tu pregunta, Lucía, pero me importa eso especialmente. Ahora bien, si bien no hay una teoría establecida, no hay una estética formalizada, como decíamos, en sus escritos, hay reflexión, hay pensamiento. Y por eso me interesa mucho cuando él habla de, ¿cómo es que decía? Yo les leí de la reflexión especulativa, algo así, de la creación y la crítica. Porque me parece que es lo más rescatable, ¿eh? Lo más rescatable, ese juego que traté de hacer, pero seguramente no salió, entre reflexión y reflejo, por eso toda la mención a los espejos, y esa casualidad de haber encontrado el poema breve de Raymond Queneau, que dice, ¿no? Emiro miroir, ¿no? Y las referencias a Magritte, el Narciso la versión del Narciso de Wilde, ¿no? El reflejo como reflexión, y también lo que puede ser el espejo como especulación. Fíjate que es muy llamativo que en varias lenguas, no solo en español y no solo en las lenguas neolatinas, se dé ese par, o sea, la reflexión, que es lo intelectual, que es el pensamiento, con el reflejo, que es lo sensorial. Bueno, me importa mucho eso, que no se encasille dentro de una teoría. Incluso cuando bueno, varias veces lo encontramos a Emir con Derrida en Yale, él le decía muchas cosas contra la desconstrucción, que de alguna manera las resume en ese artículo, ¿no? Que creo que se titula, lo publicamos en Maldoror, Borges, Bloom, Borges, Paul de Man, Bloom, la desconstrucción avant et après la lettre, ¿no? Él se reía un poco de lo que podía ser esa necesidad de particularizar el pensamiento en una terminología. No digo método, porque la desconstrucción no implica un método, por supuesto, pero incluso diría en datarla, en fecharla, ¿no? Conste que es una interpretación, ¿no? Muchísimas gracias, sí me aclaró bastante. Seguimos conversando, Lucía, ¿no? Porque me interesa mucho lo que vas a hacer. Ahí está. Gracias por esa observación. No sé si no es un abuso seguir conversando con ustedes, yo encantada. Para nada, en realidad si no abusamos de tu tiempo, pero si hay alguna otra pregunta o alguna otra reflexión que quieran intercambiar con Lisa. No, incluso objeciones, ¿verdad? Objeciones, porque es esa la idea, ¿no? De no solo atacar a la literatura, sino defenderla, decía él. Bueno, como decía, es muy curioso que empiece así, con esas palabras, la literatura uruguaya del medio siglo. No sé si ustedes conocen la página de Anáforas, donde hay mucho material de Emir, muchísimo, y que vamos a incorporar más todavía, ¿no? Hay artículos que fueron publicados en lugares muy ajenos, y que sin embargo están allí reunidos, pero nos faltan unos cuantos más. Publicó miles de artículos. Elisa, sí. Una pregunta. Recuerdo especialmente cuando Emir vino en el 85, que estaba muy enfermo. ¿Estabas tú, Elena? ¿Estabas? Sí, yo estaba. No sabía.
En estos Era- momentos que todos estamos estudiando un poco a Emir, yo quería encontrar los apuntes que saqué de aquella conferencia y Está no los publicada, encuentro. Y mi está pregunta es, ¿está publicado? Porque sí, no. sí, él la revisó, él llegó a revisarla. Ajá. Eh, conste, y ya que te interesa, te digo algo que es anecdótico también, es decir, no está publicado, creo, ¿no? Esa conferencia la preparó acá, o sea, ya muy enfermo, no la trajo Sí, preparada. Ah, eso sabías, sí. que sí, que la preparó acá y que como quería hacer unas cuantas citas, pedía los libros para poner exactamente las precisiones que necesitaba de los libros de... Ay, ¿Hola? ¿Sí? Sí, Sí, sí. te escuchamos. Ay, no, porque me pareció que se fue la conexión. No. No. Los libros de Harold Bloom, de Paul de Man, los de Borges los sabía de memoria, de Derrida, para ponerlas, así que lo tenés mira, eso está publicado en Diseminario, La Desconstrucción, otro descubrimiento de América, y creo que hay una introducción, una presentación además de esa conferencia, con ese título, ¿no? En cambio, la que sí había preparado en Yale, y era la que yo me refería, donde él se burlaba, también, además de esa, está en Maldoror, en el Maldoror 21, sí, en el Maldoror número 21, y tiene por título Borges y Derrida, boticarios, porque se está refiriendo a la farmacia de Platón, por supuesto. El libro, sí, es parte de un libro de la diseminación de Jacques Derrida, que se llama La farmacia de Platón, hace referencia a toda esa historia del fármaco que ustedes conocen, y le puso, me encantó, ¿no? Borges y Derrida, boticarios. Bueno, muchas gracias. ¿No? Cualquier cosa, encantada, porque no tengo todo presente, pero bueno, en fin, de esos acontecimientos sí, me acuerdo bastante. Eras estudiante, ¿no, Elena, en esa época? No, en el 85 ya estaba recibida, estaba en mi Ah, primera etapa, en mi primera bueno. etapa docente. Ah, Y bueno. me acuerdo que fui a todo, estaba Hartman, Miller, ¿no? Sí, vinieron en diciembre por el problema de la salud de Mir, ¿no? Ahí O está, sí, sea, sí, Derrida estuvo en el IPA en sí, octubre. sí. Llegó el 12 de octubre y se fue el 19 de octubre. Y después estuvo Emir con Haroldo de Campos, y después estuvieron juntos Gilles Miller y Jeffrey Hartman, sí, efectivamente. Sí, sí. Está todo eso, todo, en una edición bastante precaria, que es el Diseminario, ¿no? El título lo inventó Haroldo, por supuesto. Era un seminario que se diseminó como la diseminación de Jacques Derrida. Sí, fue muy, 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 muy importante, ¿no? En esa época creo que fue de las cosas más importantes que pudimos tener aquí en Montevideo. Bueno, sí, sobre todo porque lo asociamos al restablecimiento de la democracia, ¿no? Que fue la Claro, condición, y sin que nadie lo mencionara, fue la condición que pusieron todos, que se restableciera la democracia. Sobre todo Gerard Genet, que llegó el 1 de marzo del 85. ¿Te das cuenta? sí, sí. En esa época éramos tus estudiantes y asistimos a todo esto gracias a ti porque nos Bueno, invitabas exclusivamente a sí, participar. y claro, me interesaba, así que disfrutaran de lo que podía considerarse, bueno, no sé si exagero, un privilegio, ¿no? Claro que sí. Tenerlos acá en Sí, Montevideo, tenerse sin en duda, Montevideo, claro. y la generosidad de ellos, porque no solo Emir, que mientras estuvo, ¿cuántos días estuvo? 9 días, 8 días y medio, 8 días, porque medio y medio, 8 días, dio entrevistas, habló con gente, estuvo en contacto con su familia, recorrió los lugares que eran lugares de la memoria para él, ¿no? Todo eso, y también Derrida, que dio el seminario todos los días, atendió
entrevistas de todo tipo, y estuvo también en conversaciones con mucha gente, ¿no? Que no es fácil eso. Creo que si lo ven en París, no, lo hubieran visto en París, no podrían haberlo logrado, ¿no? Es Me alegro mucho. Es súper interesante justamente que recuerdes esa estancia de él de esos 8 días, porque leerte a través del recuerdo de esos 8 días en los derroteros literarios, cuando, Sí. exactamente, cuando haces un poco Sí. el viaje que él hace, ¿no? Tan significativo, Sí. porque es su despedida, en definitiva. Claro, sí, no, fue realmente, es increíble. Si ustedes estuvieron en la conferencia, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, que fue creo el 5 de noviembre, dio la conferencia, le faltaban pocos días para fallecer, y él sabía perfectamente. Y sin embargo, el tono era un tono humorístico, realmente sorprendente, ¿no? Que tuviera esa entereza, tal vez algo de la flema inglesa que le decía Real de Azúa que él tenía, ¿no? Podría ser. Y así todo el tiempo. Por ejemplo, cuando recorrimos los lugares esos de el Liceo Suárez, el Liceo Miranda, Eliaba, íbamos con Haroldo y con Selma, la mujer, y le pedía a Selma que sacara fotografías de cada lugar, ¿no? Increíble. Y además, iba haciendo bromas todo el camino. Iba haciendo bromas. Tú le viste el aspecto que tenía. Él dio la conferencia y llegó allí en silla de ruedas. Sí. Y sin embargo iba bromeando todo el camino, lo que realmente era especialmente conmovedor, sin duda. Me gustaría además en este momento recordar justamente la evocación que hace Haroldo al respecto del Hermosura, propio Emir, ¿no? Cuando dice, ningún Sí. conversador más virtuoso en la variedad de los temas y en la fascinación constante de su charla, que sin embargo no dejaba de lado el arte de escuchar, ningún profesor o conferencista más hábil para cautivar a su auditorio y suspenderlo del hilo insinuante de su discurso, del filamento magnético de su palabra. Tal cual. Sí, Tal cual. ese en realidad... Quedó muy afectado Haroldo, te aseguro, pero ese era un diagnóstico de lo que era la presencia de Mir, su conversación, sus conferencias y sus clases. No había diferencia. Siempre con un tono muy espontáneo, informal, pero que implicaba una erudición amena, Claro, que realmente no es fácil de lograr esa conciliación, ¿no? nada fácil. No. O sea, sacabas una cantidad de conclusiones respecto, no sé, a Sófocles en relación con T.S. Eliot, por ejemplo, de una conversación, y bueno, y tenía su fundamento, pero era parte de su charla, ¿no? Sin duda. Además, por ejemplo, cuando algo que nosotros extrañamos muchísimo en casa fue, no sé si ustedes saben, que los domingos de mañana, yo no sabría decirles el año, no sabría decirles el año. En el cine Luxor, no sé qué se hizo el cine Luxor, pero pienso que no tendría el carácter que tuvo entonces. Emir hacía presentaciones de películas y después discutía sobre esas películas. ¿Se dan cuenta? Era una maravilla realmente, ¿no? Eran las grandes películas, la selección era buenísima de esos años, contemporáneas o clásicas, y las comentaba y las discutía y participaba el público en el cine Luxor. Algo que nos parece bastante inverosímil. Bueno, qué bueno. Sí, realmente sí. Una lástima que no pudo seguir acá, ¿no? Claro que no sé si desde Montevideo podría haber hecho todo lo que hizo desde París, ¿no? Conste que él no era nada francófilo, ¿eh? Era muy anglófilo, pero no francófilo. Si eligió París, pues le pareció estratégico por lo que les decía. Y en una conversación que tuvimos, íbamos paseando con mi esposo Isaac, y con él
nos quiso llevar caminando hasta el hotel donde había estado Quiroga, y se notaba que había una identificación muy grande con el sufrimiento de Quiroga de esos días. Por eso les decía, no dejen de leer el diario, porque se puede leer también desde la perspectiva del propio sufrimiento de Mir, ¿no? Si llegan a ir a París, está en el ángulo de la calle de la Rue de l'Odéon, en la calle del Odeón, a la derecha, sí, creo que se llamaba Hotel del Odeón o algo por el estilo, Hotel de la calle del Odeón, a la derecha del Gran Teatro del Odeón, que está allí al final de la calle. Hay algo que lo particulariza. Era un investigador de archivos incomparable. No les digo lo que fue su trabajo en el archivo de la Biblioteca Nacional, donde todavía está, ¿no?, la documentación de Rodó. Pero también estuvo revisando los manuscritos del diario ese que decía del viaje a París de Quiroga. Pero no solo eso, él fue acompañado por Darío, el hijo de Quiroga, a Misiones, ni hablar de Salto, ¿no? A Misiones, y estuvo en San Ignacio, y estuvo allí porque quería conocer, o sea, un crítico un poco peculiar, ¿no? Porque tanto de archivo como de la selva, Claro. como de Misiones, ¿no? O Qué sea, bien. que está siempre en él esa ambivalencia, ¿no?, esa dualidad que le da un espesor especial a su escritura, ¿no? Y traten de leer los artículos más viejos, van a ver que no sacan una sola palabra, todas son de una gran actualidad. Y tienen sus años, ¿verdad? Si estamos pensando en los años 40, serían pongamos 50, 70 años, es mucho, ¿no? Miren que no terminan ustedes, ¿eh? Bien. Lisa, yo quería un poco aprovechar esta oportunidad. Claro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Lisa? Sí. Aprovechar esta oportunidad para agradecerte lo que significó para nosotros como generación, ¿no?, esa recuperación de Emir, ¿no?, que como vos bien decís, esa obra temprana que sigue teniendo vigencia, bueno, se cortó esa comunicación por cuestiones, bueno, de contexto más amplia, ¿no? Claro. Sí, ¿No? sí, Y claro. Le quitaron el pasaporte los militares, ¿no? No pudo volver al Uruguay porque no tenía... La dificultad de circulación, sí, la dificultad de circulación de algunas obras, y esto que decía Álvaro recién, ¿no? Es decir, de esa oportunidad que vos nos diste como generación de recuperar a esos intelectuales, ¿no? Sí. Es decir, estoy quedándome sin batería, algo bueno. insólito. Batería de la computadora, ¿no? Sí, la tuya es imbatible, Elisa. No, pero quería decirles, por ejemplo, algo que no se conoce, y que me parece bastante significativo para desconstruir el malentendido de Mir. Primero, quiero hacerles una aclaración, que me importa mucho Emir, me importa mucho su obra, pero me importa mucho el caso, es decir, de esas cosas que no se pueden dar, que no deben darse, porque los perjudicados somos muchos. Puede ser que perjudiquen al interesado, a quien va directamente, ¿no?, la agresión, pero perjudican a generaciones enteras. No, quería decirles que, por ejemplo, en 1976, miren el año, ¿no?, estando él en Yale, organiza en Nueva York un homenaje a Marcha. Y se publica ese homenaje después. Veo que Elena, ¿lo conocés el homenaje? Elena, porque veo que estás asintiendo. Se publica después en un número de la revista Fiction, excelente el número, donde hay, que yo recuerde, un cuento de Onetti, un cuento de Benedetti y el cocodrilo de Felisberto, entre otros, ¿no? Esos son los que recuerdo. O sea, un homenaje en Nueva York a Marcha, en 1976.
Me pareció muy significativo eso, ¿no? Y que habría que recordarlo. Pero tú Impresionante. decías, Clara. No, bueno, y esto mismo, ¿no? Vos decís que mientras se pueden dar esos homenajes en el exterior, acá en las casas se quemaban los ejemplares de marcha por lo comprometedores, ¿no? Y cómo Ahí eso está. significó que ese bache generacional de poder volver a tener contacto con esas publicaciones que nuevamente, ¿no? La iniciativa de digitalizar nos permite recuperar eso que, bueno, durante mucho tiempo fue, bueno, estaba todo ese obstáculo, ¿no? Entonces lo que significaron para nosotros, esto digo, va más allá del afecto, del cariño y la admiración que podemos tenerte como alumnos, ya por descontado, sino por lo que significó eso en ese momento, ¿no? Ese contacto directo con eso perdido, bueno, por el tiempo transcurrido, porque se cortó ese proceso, porque bueno, pudo germinar en otras tierras con gran esfuerzo, ¿no? De los protagonistas, más allá de los conflictos bueno, que pueden haber sido muy duros y de consecuencias, como vos decís, para todos. mucho para todos, ¿no? Pero ya que estás aludiendo, Clara, a ese periodo de Lipa, que fue un periodo muy feo, ¿no? Pero que en el salón de clase no se notaba, por lo menos ustedes creaban un ambiente muy diferente, se lo debemos a alguien que me gustaría nombrar, porque yo estaba para renunciar, ¿no? Era tal la situación, si ustedes se acuerdan, en los años, que incluso había hablado con Carlitos murió en el 77, y esto estamos hablando del 73, pero me convenció realmente, y se ve que yo quería que me convencieran, Mercedes Ramírez. Mercedes Ramírez me dijo, fue ella, cuando yo le dije, mira, estoy decidida, voy a hacer tal cosa, Carlitos está de acuerdo, y demás, ella me dijo, no renuncies, y me llamaba semana por semana para ver si realmente estaba ahí, y realmente se lo agradezco a ella, así que si hay alguien a quien agradecerle es a Mercedes Ramírez. No. Bueno, no sabíamos esto, la verdad que agradecerle y mucho. Fuiste una ventana, ¿no? En un momento muy oscuro, en todo sentido, ¿no? Como por interpósita persona, ¿no? Ella Pudimos... no podía dar clases, Mercedes Claro. no podía dar clases, y sin embargo, no sabés cómo me insistió, y bueno, yo quería que me insistiera. Sí. Isa, buenas noches. Edith Silveira, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, ¿y tú? Yo lo que quisiera decir, porque me quedé como en una recorrida del tiempo de escucharte ahora, y lo que quiero es agradecer de las generaciones sucesivas, de la mía principalmente, de haberlos tenido ustedes de docentes, Carlitos, Jorge Medina, tú, el Mingo Bordoli, no sé, fueron nombres y personas que nos hicieron pensar, a pesar de estar acá en este rinconcito del mundo, con una cabeza universal. Escucharte hoy nombrar tantos autores, eran un desafío para nosotros, nos llevaban a leer muchísimo, y particularmente a ti la generosidad, porque de todos los contactos que tú siempre has tenido, de todos nos has hecho partícipes, y eso no es tan fácil académicamente, no es tan fácil académicamente, y realmente uno aprendió no solo literatura, sino cosas, valores muy humanos. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Edith. Te lo debemos como generación. Gracias, siempre es una alegría escucharte y verte incluso así. Escúchame, Edith, mira, si esos nombres que nos resultaron en algún momento bastante extravagantes, yo les pediría por favor que no dejen de leer y releer el programa de Carlos Real de Azúa, que lo tenemos en línea, el programa que él redactó en el último en el 73, era del 73, y que está digitalizado a partir del original, del programa original de Carlitos. Les digo porque esas 17 páginas, y me gustaría que lo tuviera presente, creo que alguna vez ya se lo dije a Lucía del Bene,
Allí tienen realmente la tabla del Mendeleev de todos los conocimientos, teorías estéticas de lo que nos atañe, de lo que nos interesa, porque incluso lo que Carlitos no llegó a conocer, por temas biológico-cronológicos, está también previsto en esa tabla de Mendeleev, que es su programa. Insisto en eso porque sé que es de una riqueza absolutamente incomparable, no hay nada igual en el mundo. ¿Está en Anáfora, Elisa? ¿Está en Anáfora? En la página de Carlitos, de Carlos Real de Azul. Está en Anáfora, sí. Gracias. Está, sí. También por Anáforas quisiera agradecer. Hola, Raquel. Sí, ¿Dónde Raquel, estás? ¿Dónde estás, Raquel? En Berlín. O sea que hace calor por ahí, mirá. Bueno, a esta hora no tanto. Qué Bueno, gusto verte, Raquel. Sí, todo lo que han dicho, por supuesto que me sumo, lo suscribo, lo que te hemos agradecido, Bueno. quienes fuimos tus privilegiadísimos estudiantes. Es la docencia, no Raquel, sí, es la docencia. pero seguís siendo docente en cada cosa que haces, y el proyecto de las anáforas es de una dimensión realmente superlativa en todo sentido. Y esto No es un sé, yo no proyecto me que doy vos, cuenta, porque no tenemos sé, a ti y a la gente que lo ha hecho, ahí le está, vamos a ahí agradecer está, durante ahí está. generaciones Sí, también, no, los que vengan por atrás de favor, nosotros. mirá, hay otros nombres, Arturo Rodríguez, que me ayuda desde el principio, más que me ayuda, Rodrigo Echanis, egresado de Ciencia de la Comunicación, Maximiliano Basile, egresado de Ciencia de la Comunicación, Mariana Noguera, también egresada nuestra, Bruno Martinelli, que creo que es colega de ustedes, a los profesores del IPA me estoy refiriendo, que están trabajando de una manera tan entusiasta que me gustaría que ustedes lo compartieran eso, y que serían más que bienvenidos si nos ayudan, porque realmente les puedo decir que tenemos un pasado que no podemos despilfarrar por ignorancia. Es realmente rico, inmenso y valiosísimo, y nosotros estamos trabajando sobre todo, salvo el caso de Emir, bueno, Emir sí, incluyámoslo, de Real de Azúa, de Rodó y de pocos más, creo que ninguno más, autores desconocidos, con una obra, con una producción que realmente es valiosísima. No nos podemos permitir desconocer todo eso, desde el siglo XIX. Si quieren venir desde Berlín, te recibimos, Raquel, con mucho gusto. Te digo porque no te imaginas la alegría, el entusiasmo, el fervor de los estudiantes cuando descubren esos materiales que son nuestros y que tendrían, y que ahora están al alcance de todos, ¿no? Sí, pero no tenemos tiempo de darnos cuenta, realmente tenemos que seguir adelante. Todo, realmente, maravilloso. Sí, sí. Cuando gusten, también entusiasmar a los estudiantes de ustedes, encantada, encantada. El equipo, con todo el equipo, los que les nombré, con los brazos abiertos. No se olviden que las páginas de la Biblioteca Digital de Autores Uruguayos, no ya la de periódicas, pero especialmente y la de figuras, están construidas con la colaboración constante de los estudiantes. Edith, tú los conociste a egresados, ¿no conociste a Alejandro, por ejemplo? Claro, Alejandro también está trabajando permanentemente. Cuando colaboré con el tema de Medina Vidal, que Claro. todavía les debo algunos materiales, en realidad, Sí, no ahora te que lo me reclamo. jubilé, ahora que me jubilé puedo dedicarme un poco más. Claro, sí, sí, lindísimo, toda la estampa que tú presentás en esa entrevista que te hacen ellos de aspectos de Medina que no conocíamos. La estampa personal, ¿no? Me refiero, más allá de la obra. Sí, sí. Sí, sí, si quieren venir a trabajar, estamos en varios lugares instalados y Muy con los bueno. brazos abiertos. Sí, Muchas sí. gracias, Lisa. Me había olvidado de Muy Alejandro. bueno. Bueno, gracias. estamos cuando gusten. Lisa, hay una No los pregunta. comprometo a trabajar, no se asusten, sí. No, hay una pregunta en el chat de un estudiante que no tiene audio, entonces la hace y la traslado. Dice, ¿qué huella se guarda de su paso por Yale en la actualidad? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Mira, yo no volví a Yale desde 1984, cuando estuve trabajando allí, durante 4 meses. Empiezo por el final. Su tumba está en el cementerio de Yale, al lado del lingüista Whitney, a quien él admiraba muchísimo.
O sea, eso no lo llegué a ver yo, pero me lo contó, ¿quién me lo contó? Jorge Llure, el embajador nuestro en Francia, Jorge Llure, que, claro, nos ayudó muchísimo en la venida de Mir, él era cónsul en Nueva York, y lo que no les dije además fue, y bueno, hay tantas cosas para decir, por ejemplo, así como les decía lo de Mercedes, no se imaginan lo que fue la actitud de la doctora de la Reta, que vino 2 veces a visitarlo y estuvo tardes enteras con él conversando, en noviembre del 85, de la ceremonia que muy, muy sencilla, entre muy pocas personas, hizo el que era el presidente, Sanguinetti, para entregarle ese famoso premio que era una escultura que había diseñado especialmente para él Germán Cabrera, a pedido de la presidencia de entonces. ¿No? Quiero decir, hay gestos que realmente, no sé, te reconcilian, ¿no? Frente a todo lo que puede ser lo demás. Y creo que es con eso que nos quedamos, son los que nos marcan. ¿Mm? Este homenaje que están haciendo en Melo, ¿no? Desde el Ministerio de Educación y Cultura, con el frío que hace, lo que será Melo. Además, ahí me mandaron fotos que se las puedo mandar, si quieren las vamos a poner en línea. Todavía no hablé con el equipo, pero creo que no va a haber inconveniente. Y el video de las palabras que dijeron. Quiero decirles, no sé, nos quedamos con eso, ¿no? Muy bueno. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cuando quieran seguimos, cuando quieran seguimos. Gracias Gracias. por traernos el Lisa, Bueno, muchas gracias. cumpleaños. Muchas a gracias. ustedes un gusto volver a verlos desde Montevideo, a los que están lejos y a los que están cerca, pero que no lo vemos con tanta frecuencia. Hasta pronto. Chao, gracias. Gracias. Lisa. Muchas gracias, Chao a Lisa. todos. Raquel, chao Raquel. Chao, Clarita. Chao. Álvaro, luego, chao a que pasen todos. ¿cómo bien. andan? Qué María del maravilla Carmen, que la literatura nos junte, ¿no? junte. O sea, Qué son 100 maravilla. años que nació Mir y estamos gracias a él y a Lisa viviendo cosas importantes y hermosas, ¿no? En este encuentro. Absolutamente. De verdad que sí, realmente. ¿Qué hora es Placer. allá, Raquel? Acá 5 horas más tarde que en Montevideo, así que es la 1:30. Bueno, casi como Lisa lo tuyo. El entusiasmo y la energía. Y María del Carmen, que es reciente doctora, Cierto. con Tenemos una tesis sobre una Nobel Feliberto, doctora. Raquel. Ay, qué bárbaro, qué bueno, Sí, qué sí. bueno. Felicitaciones. Excelente. Qué Sí, bueno. no te había podido ver, María del Carmen, así que aprovecho. Disculpen los demás si estoy así tan espontánea. Está buenísimo, buenísimo. Creo Voy que a- María del voy a Carmen